Hola, esta es la siguiente parte de esta historia. Pero antes de continuar queremos agradecerles a todos por el apoyo, ya somos más de 4,000 suscriptores. Un saludo especial para Abelomar, Oliver, Sella, Luisito Rey, Pablo Meraz, Black y todas las personas que comentan y apoyan el canal. No olvides darle like al video y suscribirte. Al llegar a 50 likes subiremos la siguiente parte. Sin más, continuamos con la historia. Natsuki y Tamillo estaban en el club de literatura una vez más. Ella estaba jugando con unos dardos que él había puesto en la pared. Natsuki estaba muy emocionada con el juego. Le preguntó a Tamillo dónde lo consiguió. Él le respondió que al limpiar el salón los encontró entre el destrozo y los colocó en la pared. Tamillo parecía estar despreocupado, jugando en su teléfono mientras ella tiraba los dardos. Natsuki lo miró y se le ocurrió lo que a ella le pareció una excelente idea. Ella le propuso competir entre ellos en los dardos para lograr ver quién era mejor en ello. Le dijo que, por supuesto, quien sea que perdiera, recibiría un castigo acorde. Tamillo estaba confundido, no entendía por qué de pronto ella se volvió alguien tan habladora y extrovertida. Natsuki le explicó cómo funcionaría el juego, y le dijo que, por cada ronda perdida, la persona debía hacer sentadillas. Tamillo no parecía muy emocionado por el juego, creía que era algo cruel jugar con castigos, pero accedió a jugar. No quería que Natsuki se sintiera triste si la rechazaba. Ella estaba eufórica de la emoción. Le dijo que ella tiraría primero su dardo para comenzar. Los 3 lanzamientos de Natsuki que eran permitidos en el juego fueron casi perfectos. Tuvo una gran cantidad de puntos. Ella tenía habilidad para los dardos. Natsuki, bromeando un poco, le dijo a Tamillo que no podía creer que ella le estuviera ganando, pero debió verlo venir. Ella era una deportista entrenada. Era claro que sabría más que él. Tamillo intentó lanzar los dardos sin ningún tipo de esfuerzo. Ya estaba preparado para ser derrotado por Natsuki. Pero al lanzar, prácticamente todos sus dardos dieron justo en el centro. Él obtuvo muchos más puntos que Natsuki, sin ponerle voluntad a lo que hacía. Natsuki estaba en completo shock. El chico que ella jamás había visto haciendo algún deporte la estaba haciendo pedazos en un juego. Tamillo, sin estremecerse, le dijo que todo fue una coincidencia y que él no pretendía ganar. Natsuki alabó su habilidad y le dijo un poco ofendida que él era muy bueno. Ella sabía que había perdido justamente y ahora le tocaría enfrentar el castigo que ella misma había impuesto. Tamillo le pidió que procediera a hacer las sentadillas que le tocaban por perder la competencia y le dijo que no tenía excusas para zafarse de cumplir con ello. Natsuki comenzó a hacer las sentadillas a regañadientes. Ella tenía una forma de hacerlas bastante profesional. Solía hacer ejercicio todos los días, así que dominaba muy bien la técnica. Tamillo estaba perdiendo el control al verla. A simple vista, ella solo estaba haciendo sentadillas, pero para él eran movimientos lentos y sensuales, que hacían que él se emocionara viendo sus curvas. Natsuki, con una sonrisa en la cara, le dijo a Tamillo que 30 sentadillas para ella no era la gran cosa y que podría soportarlo sin sudar ni una gota. Mientras ella estaba resistiendo el ejercicio, Tamillo no podía resistirse a ella. Cada movimiento que hacía la exaltaba cada vez más. Tamillo pensaba que Natsuki estaba realizando un acto indecoroso en su sitio seguro. Era un insulto para él que algo así estuviera sucediendo en su santuario sagrado. Después de unas horas, Natsuki estaba en los pasillos de la escuela, recorriéndolos para llegar una vez más al club que tenía con Tamillo. Una compañera del equipo de deporte de Natsuki la observaba desde lejos. Quería enterarse de qué era lo que estaba distrayendo tanto a Natsuki en los entrenamientos. Pudo verla entrando a un salón donde solo se encontraba un chico todo el tiempo solo, y se preguntó qué era lo que hacía Natsuki en ese lugar. Más tarde, en el vestidor de mujeres, Natsuki y su compañera de equipo estaban en las duchas. Ellas terminaron de darse un baño y fueron a cambiar sus atuendos para volver a casa después de la práctica de ese día. Natsuki estaba un poco incómoda. Su compañera no dejaba de mirarla mientras ella se cambiaba. La compañera dejó los rodeos y le preguntó directamente a Natsuki qué era lo que hacía en el club de literatura todos los días. Ella sabía que Natsuki se escapaba de las prácticas para ir a ese sitio. Natsuki quedó al saber que su compañera la ha estado espiando. Natsuki se notaba nerviosa. Mirando al suelo, le dijo a su compañera que estas últimas semanas ha estado haciendo y aprendiendo una gran variedad de cosas en ese salón. Natsuki le susurró a su compañera que no le dijera nada a la presidenta del grupo de deporte. Ella estaría en problemas si alguien más se enterara de lo que hacía. Su compañera, no muy convencida, accedió a guardar el secreto. Pero la chica no podía parar de pensar en cuáles eran los motivos por los cuales Natsuki seguía sintiendo la necesidad de volver a ese club. La chica sabía que la única persona que formaba parte de ese club era el chico raro, Tamillo. Ella llegó a la conclusión de que solo debían estar inscritos ellos dos en ese club, lo cual los dejaría estando todo el tiempo solos en un salón.
Eso significaba que seguramente cosas indecentes habían ocurrido adentro de allí. La chica se preguntaba qué era lo que ellos hacían en ese salón, pero le parecía bastante obvio lo que pasaba. Ella estaba segura de que Tamiyo estaba amenazando y manipulando a Natsuki de alguna manera para que ella se sintiera obligada a volver a ese club. De esa forma, él podía hacerla realizar cosas que ella, si fuera su elección, no elegiría, cosas subidas de tono. La chica se imaginaba diferentes escenarios en donde Tamiyo obligaba a Natsuki a seducirlo y, si se negaba, él tenía fotos privadas de ella y la amenazaba diciéndole que si no hacía lo que él le pedía, él revelaría esas fotos a toda la escuela. La chica pensaba que Natsuki solo era una víctima de este chico perverso. Él la hacía vestirse de formas indecentes para alimentar sus deseos profundos y ella sufría por dentro sin nadie que la ayudara. Ella no quería pensar que esos sucesos tan espantosos le estaban ocurriendo a su compañera Natsuki. Era aterrador imaginar las cosas por las que ella ha tenido que pasar gracias al perdedor de Tamiyo. La chica se negaba a permitir que esto le estuviera pasando a Natsuki. Ella debía ser la heroína que la salvara del malvado chico que la acosaba. Al día siguiente en la escuela, Tamiyo caminaba por los pasillos, tratando de pasar desapercibido y llegar a su santuario rápidamente. De pronto, escuchó que alguien del equipo de deporte lo llamaba y quería que él se acercara para hablar. Era la compañera de deporte de Natsuki. Ella estaba mirando a Tamiyo de forma desafiante y firme. Él se sintió un poco incómodo por cómo ella lo veía y le preguntó, nervioso, si ella realmente quería hablar con él. Tamiyo observó mejor la cara de la chica y pudo notar que ella formaba parte del equipo de deporte. Era una de las chicas más fuertes y atléticas de toda la escuela, pero no superaba a Natsuki. Quedó paralizado al darse cuenta de quién era ella. Jamás le había dirigido la palabra. Muchas veces la veía pasar por los pasillos, pero no eran de la misma clase social en la escuela, así que nunca la había conocido. Varias veces había visto a esta chica en compañía de Natsuki. Ellas eran muy amigas, o al menos eso aparentaban. La chica estaba increíblemente molesta, llena de ira. Comenzó a acusar a Tamiyo de una cantidad de cosas insulsas que él no había hecho, pero ella estaba segura de que sí. Tamiyo no tenía idea de por qué esta chica lo estaba confrontando. Ella le reclamó el hecho de que él no estuviera satisfecho con acosar a las chicas. También las manipulaba y las amenazaba. Tamiyo estaba extremadamente confundido. Trataba de entender lo que ella quería decir, pero no había forma de darle sentido. Lo llamó indecente. Le dijo que inmediatamente le exigía que borrara todas las fotos que él poseía de su amiga y que no se acercara más a ella. Tamiyo no tenía conocimiento de ninguna foto. Ella parecía una lunática a sus ojos. La chica, al ver que Tamiyo no accedía a sus demandas, pensó que él no daría su brazo a torcer si no se le cedía algo a cambio. Ningún pervertido actuaba de forma gratuita. Tamiyo solo estaba parado frente a la chica, queriendo escapar de allí. Sentía que lo culpaban de algo que él jamás hizo. La chica sintió que no tenía más opción que ella ofrecerse como tributo para que Tamiyo dejara en paz a Natsuki. Le dijo que ella estaba dispuesta a ser su nuevo objeto para que él cumpliera sus fantasías si dejaba en paz a su amiga. Tamiyo no podía creer lo ignorante que era esta chica. Él varias veces trató de explicarle que lo que ella estaba asumiendo no era cierto, pero ella parece ser de las personas que no escucha cuando alguien les habla. De pronto, detrás de ellos aparece Natsuki llena de alegría y felicidad. Como acostumbra, ella desde lejos le grita a su amiga Fumin para que regrese con ella. Natsuki se acercó a ellos y con curiosidad les preguntó de qué estaban hablando. Fumin, al ver a su amiga allí, inmediatamente pensó en protegerla de Tamiyo. Le dijo que corriera lejos de él. Fumin gritó con todas sus fuerzas a Natsuki que ella se vestiría como Tamiyo se lo pidiera y actuaría de forma atrevida con él para salvarla. Natsuki estaba sorprendida y apenada de que su amiga pensara eso de ella. Le dijo que Tamiyo jamás la obligó a hacer nada de lo que ella afirmaba. Fumin permaneció paralizada y confundida. Esa era la única explicación lógica que ella podía sacar para que su amiga se juntara con Tamiyo. Natsuki le aseguró que estaba exagerando y que dejó ir su imaginación demasiado lejos. Le dijo que ella había entrado al club de literatura por su propia decisión y que no se arrepentía de haberlo hecho. Tamiyo no había conocido a Fumin hasta ahora, pero empezaba a odiar su forma de ser. La juzgaba por tratarlo como pervertido sin tener contexto de lo que sucedía. Él le dijo que, al final, ella resultó más pervertida que él con todas las cosas que imaginó. Fumin quería desaparecer. Estaba profundamente avergonzada por todo lo que había ocasionado por llegar a conclusiones erróneas. Ella no soportaba las miradas que Natsuki y Tamiyo le estaban dando, así que, sin pensarlo, solo huyó del sitio mientras les decía sin mirar atrás que lo sentía.
Tamiyo notó que Natsuki estaba muy tensa, no le decía ni una palabra, y eso era un poco inusual en ella. Natsuki estaba preocupada de que Fumin tuviera un poco de razón y Tamiyo sí quisiera verla de esa forma. Ella le preguntó, apenada, si él estaba interesado en verla en trajes reveladores para su disfrute. Tamiyo no sabía cómo responderle. Era muy tentador verla con ese atuendo puesto, pero no quería ofenderla al decírselo. Solo se quedó mirándola perplejo. Natsuki se sintió tan incómoda y nerviosa que prefirió despedirse de él y decirle que se verían luego en el club de literatura. Tamiyo sentía cómo sus emociones se iban a sus pantalones. Él no podía parar de pensar en cómo se vería Natsuki con un atuendo subido de tono puesto. Él quería presenciar eso en persona. Estaba muy interesado en verla así, pero debía calmarse para evitar parecer un pervertido. Al día siguiente, Natsuki le estaba mostrando a Tamiyo una foto en su teléfono. Ella quería mostrarle su pequeño gato, pero Tamiyo notaba algo más en la foto que lo hacía hiperventilar. Unos grandes atributos que se podían ver muy de cerca en la imagen, y eso lo ponía nervioso. Ella hacía caso omiso a lo que ocurría con Tamiyo. No se daba cuenta de que la foto que le mostraba era ligeramente sugerente. Tamiyo trató de disimular las ganas que sentía de seguir viendo los atributos y le dijo que su mascota se veía adorable. Él le preguntó cuál era el nombre de su mascota. Ella le dijo que se llamaba Hokusai. Tenía 5 años cuidándolo. Él trataba de prestarle atención al gato en la foto, pero sus ojos se desviaban a las redondas curvas de esos atributos misteriosos. Tamiyo quería saber quién era esta persona incógnita que sostenía al gato en la foto. Ella tenía los atributos más enormes que él habría podido ver alguna vez. Él quería preguntarle a Natsuki quién era la dueña de esos grandes melones de la foto, pero pensó que sería inapropiado de su parte preguntar por algo que no fuera la mascota. Natsuki le mostró otra foto. Quería que él pidiera ver a su mascota de diferentes ángulos. Ella le dijo que su gatito en esa foto estaba bostezando y se veía completamente tierno, pero de nuevo Tamiyo sentía que la mascota se volvía invisible al lado de esos enormes atributos. En esa foto se podían apreciar aún mejor que en la anterior. Él quería decirle a Natsuki que no le importaba demasiado su mascota, pero si era imprescindible para él saber quién era esa chica de las fotos, debía averiguar a quién le pertenecían esos atributos tan atractivos. Natsuki, sin tener idea de lo que ocurría por la mente de Tamiyo, le preguntó si él tenía alguna mascota. Él le dijo que sí, tenía un perro, pero no sabía si tenía fotos de él en su teléfono, pero intentaría encontrar una. Tamiyo le mostró una foto donde salía su mascota, y junto a ella aparecía una chica que Natsuki no conocía. Ella le dijo que le parecía lindo su perro, pero en el fondo se preguntaba quién podría ser esa chica de la foto. Se sentía ligeramente amenazada por ella. Ella quiso preguntarle cuál era el nombre de la chica, pero Tamiyo no lo entendió de esa forma y le respondió con el nombre de su mascota, Sachi. Natsuki se percató de que Tamiyo le dio el nombre de su mascota y no el de la chica. Él, después de unos minutos, se dio cuenta de que lo que Natsuki quería saber era quién era la chica de la foto. Tamiyo rápidamente aclaró las cosas y le dijo que la chica era su hermana. Natsuki pudo suspirar aliviada al escuchar que Tamiyo no tenía una novia secreta de la que no le había contado. Natsuki le dijo que le sorprendió un poco que él tuviera una hermana. Le dijo que casi no le prestó atención a su mascota por tratar de descifrar en su mente quién era la chica. Ella podía admitir que su hermana era increíblemente guapa. Tamiyo le dijo que no se preocupara. Solía pasarle que su hermana se robara las miradas de todos. Pero él le dijo que él creía que, a pesar de ser hermanos, no eran para nada parecidos. Ya que Natsuki le había preguntado por su hermana, a Tamiyo le pareció el momento perfecto para averiguar quién era la chica de los atributos enormes. Natsuki le respondió que ella era su hermana pequeña. Él le preguntó cuánta diferencia de edad llevaban. Ella le respondió que su hermanita era 3 años menor que ella. Tamiyo no podía entender cómo alguien tan joven podía estar tan desarrollada. Para él era imposible que una chica tan pequeña tuviera unas armas nucleares como atributos. Su hermanita era un peligro para todos los hombres. Natsuki le preguntó si él quería ver cómo se veía su hermanita, ya que parecía que tenía muchas ganas de saber cómo era su aspecto. Ella le mostró una foto de las dos en la playa. Las dos estaban en traje de baño y se veían increíbles. Esa imagen era un regalo para la gran imaginación que tenía Tamiyo. Natsuki le explicó que esa foto había sido tomada un día que su familia estaba de vacaciones. Él no podía escuchar nada de lo que ella decía. Solo podía ver a las dos hermanas en traje de baño. Sus cuerpos estaban expuestos para que él pudiera apreciarlos. Tamiyo podía sentir su sudor corriendo por su cara. Estaba a punto de sonrojarse. Verlas de esa manera causaba cosas en él que debía ocultar. Natsuki se sintió ligeramente incómoda por la forma en la que Tamiyo estaba mirando la foto. Le dijo que con gusto ella le enseñaría cómo se veía su hermana. Pero si continuaba viéndolas así,
El momento se tornaría un poco vergonzoso. Tamillo se disculpó por su reacción y trató de ser un poco más cauteloso al observar. Ella le dijo que tal vez su reacción tan exagerada fue porque sin querer le había mostrado una foto un poco reveladora con ellas en trajes de baño. Ella le dijo que quizás era más adecuado mostrarle una foto donde estuvieran vestidas normales. Natsuki comenzó a pasar por la galería de su teléfono buscando una foto perfecta para que él la viera. Mientras pasaba las fotos, Tamillo pudo notar una en donde Natsuki salía en una posición un poco comprometedora. En ella, por un segundo, él pudo apreciar partes de Natsuki que no había visto antes. Natsuki se rindió, no encontró ninguna foto adecuada de las dos para mostrar, pero a Tamillo no le importó. Seguía recordando la imagen que acababa de ver de Natsuki, estando con su compañera de deporte Fumin. Natsuki parecía estar practicando mantener el equilibrio con una pierna levantada, y desde esa posición Tamillo tenía una vista magnífica de ella. Luego de que la escuela acabó, Tamillo estaba intentando volver a casa, pero había comenzado una tormenta tan fuerte que le complicaba caminar por la calle. Mientras esperaba el bus, se dio cuenta de que no había traído su sombrilla con él. Mojarse era su única opción. De pronto pudo ver cómo Natsuki llegaba empapada a la estación del bus. Ella tampoco parecía traer su sombrilla. Tamillo, para romper el hielo y que ella no se sintiera incómoda, la saludó de forma educada. Ella le explicó que mientras caminaba, comenzó a llover de la nada. También notó que él tampoco traía una sombrilla. Los dos estaban atrapados allí hasta que escampara. Ella estaba un poco decepcionada de tener que esperar allí. Tamillo solo podía notar sus atributos. Estaban goteando agua de ellos. Su camisa estaba tan mojada que se transparentaba un poco y él podía verlos. Natsuki estaba goteando por todo el suelo. Ella trataba de drenar el agua de su camisa para que dejara de estar tan pega a su cuerpo. Tamillo sentía que su corazón iba a salir de su cuerpo. Ella subía sus palpitaciones. Estar a su lado parecía una escena de un video subido de tono. Ella sacó de su bolso un pequeño paño que tenía guardado y lo pasó por su cabeza para secarse. Ella notó que Tamillo no paraba de mirarla fijamente. Pensó que tal vez él tenía frío, ya que también estaba empapado como ella. Fue amable y le ofreció el paño para que se secara con él. Pero Tamillo se negó a usarlo. Le dijo que ella lo necesitaba más que él. Le advirtió que se secara mejor para evitar tener un resfriado. Ella ignoró lo que él tenía para decir y, de igual manera, le puso el paño en la mano a Tamillo. Le dijo que era libre de usarlo si quería. Tamillo pensó que sería un poco maleducado no aceptar su oferta, así que accedió a secarse. Al pasar el paño por su cabello, pudo oler perfectamente la fragancia de Natsuki. Todo el paño tenía su olor y era magnífico. Rápidamente le devolvió el paño a Natsuki. Él sabía que si olía por más tiempo, no podría responder por sus acciones, así que para calmarse, debía alejar ese olor lo más lejos que fuera posible. Buscando en su mochila, Natsuki encontró una pequeña sombrilla que no sabía que tenía allí. Ella estaba muy alegre de poder salir de ese callejón sin salida. Le dijo a Tamillo que probablemente su madre lo puso en su mochila esa mañana sin que ella lo notara. Ella le dijo a él que se metiera en la sombrilla con ella para los dos poderse ir a casa. Ella, con una sonrisa cálida en su rostro, le dijo que los dos debían ir por la misma ruta, así que ella no tenía problema en llevarlo bajo su sombrilla hasta su casa para que lograra llegar sin mojarse. Tamillo la miró paralizado. Era incapaz de pronunciar una palabra para responder. Tamillo le dijo que quizás eso sería un poco inapropiado. Dijo que era mejor para ella llegar a casa directamente sin tener que sentir la obligación de acompañarlo por ser educada con él. Natsuki le respondió que no trataba de ser educada. Solo quería poder evitar que él tuviera que pasar un mal momento. Tamillo deseaba aceptar su oferta, pero era demasiado terco y estaba intensamente apenado como para decir que sí. Él le dijo que no se preocupara, le pidió que siguiera su camino y él esperaría a que terminara la tormenta. Natsuki se sintió un poco confundida y rechazada al escuchar que Tamillo no quería su compañía ni su ayuda, pero le dijo que ella se retiraría sin él. Él le agradeció honestamente por dejarlo secarse con su paño. Consideraba que Natsuki era extremadamente considerada. Natsuki abrió su sombrilla y se alejó poco a poco, desapareciendo entre la lluvia. Tamillo la observó mientras se iba y empezó a aceptar que su destino sería tener que irse a su casa bajo la lluvia torrencial. De pronto, otra chica llegó a la estación de bus, huyendo desesperada de la lluvia. Al llegar, se paró a descansar justo al lado de Tamillo. La chica era la amiga de Tamillo, Sonoya. Ella lo miró y sintió tranquilidad de que era él quien estaba en la estación de bus y no algún desconocido. Le preguntó si él también era víctima del club que había olvidado su sombrilla en casa como ella. Tamillo le respondió que estaba contento de ver una cara conocida, y le dijo sarcásticamente que lo hacía sentir bien ver la bondad en sus ojos. Le preguntó complacientemente si ella se estaba burlando de él por olvidar su sombrilla.
Era un nuevo día en el club de literatura para Tamillo. Él estaba sentado tomando un ligero descanso después de acabar las clases. Natsuki llegó un poco tarde al salón donde siempre se reunían. Ella le preguntó a Tamillo qué estaba haciendo mientras la esperaba. Él le dijo que solo veía una película en su teléfono. Ella le preguntó cuál era el nombre de la película y de qué se trataba. Tamillo le respondió que se llamaba Last Thriller. Era una película de terror sobre zombies que comían personas. Natsuki le dijo que jamás había escuchado de ella. Tamillo le aseguró que él tampoco. Le dijo que mientras navegaba por su teléfono, la encontró y decidió darle una oportunidad. Natsuki se acercó poco a poco a él y le preguntó si ella podía ver la película y acompañarlo. Tamillo, sin pensarlo demasiado, le respondió que podían ver la película juntos. Ella se sentó justo al lado de Tamillo, tan cerca de él como para hacerlo sentir nervioso. Tamillo estaba seguro de que Natsuki no conocía lo que eran los límites ni el espacio personal, ya que cada vez que podía rompía todas esas reglas. Pero al mismo tiempo, él sabía que, teniendo un teléfono tan pequeño y para que los dos lograran ver la película, debían acercarse considerablemente para poder observarla de un buen ángulo. Pero él se preguntaba si Natsuki conocía el término de ser alguien reservado. Ella, siendo alguien extrovertida, siempre parecía ignorar lo incómodos que eran esos momentos para él. Tamillo pensaba que chicas como Natsuki tenían la virginidad de muchos chicos guardada en sus bolsillos. Chicas como ella eran un peligro. La película era melodramática y exagerada. Los actores sobreactuaban y la trama era un tanto lenta. Tamillo, mientras la veía, se arrepintió de darle una oportunidad. La película no valía la pena. Era terriblemente aburrida e insípida. Pensaba que inclusive Natsuki se estaba distrayendo y no le estaba prestando atención a la película. Él se sentía un poco culpable por hacerla pasar por eso. Había elegido una película que era imposible de terminar. Tamillo, al darse cuenta de su error, decidió parar la película para sacarlos del aburrimiento eterno. Justo cuando iba a detenerla, Natsuki se acercó un poco más a él. Sus cuerpos estaban prácticamente unidos uno con el otro. Él se empezó a sentir bastante cómodo, estando junto a Natsuki, y solo por eso dejó que la película de mala calidad siguiera su curso por un momento más. Los protagonistas de la película estaban llegando al clímax de la trama. El tono de la película se estaba volviendo un poco atrevido, ya que los protagonistas estaban a punto de hacer una escena subida de tono. Tamillo estaba nervioso de seguir viendo la película. Él sabía, después de ver tantos films occidentales, que siempre mostraban una escena de amor muy acalorada, que debía verla junto a Natsuki. Los protagonistas comenzaron a realizar cosas indecorosas frente a la pantalla. Tamillo quería que pararan. Al verlos en las posiciones que hacían, no podía evitar pensar en cosas indecentes que no debían estar en su mente estando acompañado de una chica. Tamillo miró a Natsuki. Él deseaba que ellos fueran los protagonistas de esa película y pudieran estar haciendo lo que ellos hacían. A Natsuki no parecía molestarle lo que observaba. Estaba hipnotizada, no podía parar de ver a la pantalla. Los dos se miraron a los ojos. Claramente querían hacer mucho más de lo que sus palabras podían expresar. Querían dejarse llevar por el momento y disfrutar en la intimidad juntos. Estaban tan cerca entre los dos que podían sentir sus respiraciones. Ninguno hablaba, solo se veían mutuamente, esperando que alguno hiciera algo para que por fin pasara lo que deseaban. Pero rápidamente los dos se alejaron y vieron al lado contrario. La timidez de los dos era evidente, el ambiente estaba completamente tenso y acalorado. Tamillo paró la película y le dijo a Natsuki que él no era particularmente bueno al ver escenas subidas de tono en películas. Ella pareció entender a qué se refería. Él le preguntó a Natsuki por qué los directores de la película pondrían una escena así. Sentía que era muy inapropiado, y esa no parecía ser el tipo de película que necesitara ese tipo de momentos en pantalla. Tamillo, incómodo, se preguntaba a sí mismo si así es como se siente ver ese tipo de escenas con alguien acompañándolo. Era diferente, pero le gustaba. Tamillo quería hacer un movimiento estratégico para poder estar más cerca de Natsuki, pero no podía moverse. Los dos se mantenían inmóviles y disociados, sin saber cómo romper el silencio. Él se levantó de la silla y le dijo con ímpetu a Natsuki que esa escena estuvo fuera de lugar y que solo fue para que los espectadores pudieran ver algo atrevido, pero no servía para la trama en lo absoluto. Natsuki estaba de acuerdo con cada palabra que decía Tamillo. Los dos habían concordado en algo después de todo. Llegaron a la conclusión de que mutuamente odiaban las escenas de amor en las películas. Los dos se estaban llevando sorprendentemente bien ese día. Unas horas más tarde, una profesora le pidió a Tamillo que limpiara un salón antes de que comenzara la clase. Él intentó negarse, pero la profesora le dijo que él no estaba haciendo nada importante, así que debía hacerlo.
La profesora Majima era la encargada de supervisar el club de literatura en el que estaba Tamiyo. Ella le dijo que no siguiera poniendo excusas y procediera a limpiar el salón sin protestar. Tamiyo no tenía escapatoria. Debía cumplir con la responsabilidad que la profesora le había impuesto y odiaba tener que hacerlo. Natsuki acompañó a Tamiyo y se ofreció a ayudarlo a limpiar. Los dos llegaron al salón que debían limpiar y pudieron ver que estaba desastroso. Natsuki solo veía todo el trabajo que debían hacer. El salón estaba completamente sucio y lleno de polvo. Tamiyo le dijo que ella no tenía por qué estar allí. La tarea se la habían impuesto solo a él. Ella era libre de retirarse cuando quisiera. Natsuki se negó, le dijo que ella estaba allí para servirle de ayuda y así pudiera terminar con más rapidez. Ella le dijo que si los dos trabajan en equipo, podrían hacer todo mucho más eficientemente. Natsuki tomó una escoba y comenzó a limpiar arduamente. Tamiyo estaba deseando terminar lo más pronto posible. Detestaba hacer labores de limpieza. Por su parte, Natsuki parecía disfrutar de la tranquilidad de limpiar con calma y serenidad. Mientras ella limpiaba, pudo ver justo frente a sus ojos una araña enorme que se posaba frente a ella. La entrenadora del club de deporte estaba intentando encontrar a Natsuki. Ella nuevamente se había escapado de la práctica para irse a un lugar que la entrenadora desconocía. Por los pasillos, la entrenadora logró escuchar gritos que provenían de un salón cerca de ella. Eso llamó su atención. Se preguntó de dónde venían y quiénes estaban haciendo tanto ruido en la escuela. Tamiyo y Natsuki estaban aterrados en el salón. Natsuki había encontrado una araña y perdió el control por completo, asustando también a Tamiyo con sus gritos. Él le preguntó qué la tenía tan alterada y ella le dijo que le aterraban las arañas. Al verla, Tamiyo la juzgó y le dijo que la araña era muy pequeña para exagerar tanto, pero ella le respondió que, de igual manera, ella las odiaba. Desde fuera del salón, la entrenadora le preguntó a Natsuki si estaba bien. Ella reconoció su voz al escucharla gritar. Natsuki no quería que la encontraran, quería pensar en una forma de escapar sin ser vista, pero no sabía cómo. Ella le dijo a Tamiyo que debía ocultarse de la entrenadora. Rápidamente, Natsuki lo empujó a un armario que estaba dentro del salón que intentaban limpiar. Los dos se quedaron ocultos en ese armario tratando de no hacer ruido. La entrenadora entró al salón y comenzó a buscar exhaustivamente a Natsuki. La entrenadora no encontró ningún rastro de Natsuki en el salón, pero ella estaba segura de que había escuchado su voz allí dentro. Natsuki y Tamiyo estaban intentando con todas sus fuerzas no hacer ruido, pero el armario era extremadamente pequeño para los dos y debían estar muy apretados entre sí para poder caber juntos. Tamiyo estaba detrás de Natsuki, y ella estaba aplastándolo con sus redondas curvas. Los dos estaban en una posición comprometedora en donde ella rozaba con sus curvas a su pequeño amigo. Él estaba entrando en pánico. Si se quedaba más tiempo en el armario en esa posición, no sabría qué podría pasar. Le dijo a Natsuki que él realmente no debía estar escondido allí, ya que a él no era al que buscaban. Tamiyo se decía a sí mismo que debía calmarse. Si por alguna razón su pequeño amigo despertaba y tocaba las curvas de Natsuki, él estaría acabado. No habría excusa válida para explicar algo así. Pero Natsuki cada vez se tensaba más por el miedo a que la encontraran y presionaba más al amiguito de Tamiyo, haciéndolo estar cada vez más exaltado y emocionado. Él a sus adentros le pedía desesperado a Natsuki que dejara de pegarse tanto a él. No sabría cuánto más tiempo podría aguantar sin explotar. La entrenadora se comenzó a retirar del salón. Pensó que tal vez estaba equivocada al pensar que Natsuki estaría allí. Al escuchar que ella se fue, Natsuki abrió la puerta del armario sigilosamente y salió de allí. Respiró profundamente, aliviada después de todo. Ella se disculpó con Tamiyo, lo miró y le dijo que lo sentía por haberlo tenido involucrado en su huida. Lamentaba que él tuviera que pasar un momento incómodo por su culpa. Pero Tamiyo no tenía eso en mente, solo podía pensar en que logró escapar de una muerte segura. Si Natsuki llegaba a sentir a su amiguito en su espalda, él estaría perdido para siempre, pero por el momento había escapado de ello. Natsuki notó que él estaba temblando e inmediatamente le preguntó si se encontraba bien. Ella estaba increíblemente preocupada. Comenzó a preguntarle desesperadamente si tal vez ella lo hirió al aplastarlo en el armario. Le preguntó si ella hizo que le faltara el aire. Tamiyo le respondió que estaba bien, tratando de calmarla. Natsuki, al escuchar que no le causa ningún daño a Tamiyo, se sintió más tranquila. Pudo darle una sonrisa y le dijo que eso la hacía sentir mejor. Tamiyo pudo ver los atributos de Natsuki, ya que ella estaba terriblemente cerca de él. Se sonrojó sin poder evitarlo. Sintió como toda su sangre se concentraba en un sitio específico de sus pantalones. Se inclinó hacia adelante para tratar de evitar que Natsuki lo notara. Ella estaba confundida. Podía ver que él estaba actuando extraño. Le preguntó por qué se comportaba así. Tamiyo estaba perdido. No podía escapar de la tentación que le causaba Natsuki.
Era un nuevo día en la escuela. La ola de calor del verano había llegado y Tamiyo podía sentirla profundamente. Él no podía soportar otro segundo el calor que hacía. Natsuki, que llegó al club de literatura completamente exhausta, estaba sudando por todo su cuerpo después de una práctica larga debajo del sol ardiente. Ella pudo ver a Tamiyo destrozado por el calor en el suelo del salón. Le dijo que afuera estaba haciendo tanto calor que parecía que ardía toda la escuela en llamas. Tamiyo concordó con ella. Le dijo que no sabía cómo hacía para estar afuera con el sol tan fuerte. Natsuki se colocó frente al ventilador para aplacar el calor que sentía. El aire llegaba a la nariz de Tamiyo y él podía oler perfectamente a Natsuki. Ella tenía un olor particular, muy cítrico, y él adoraba poder percibirlo. Ella le preguntó a Tamiyo que si se ponía frente al ventilador, él aún podría sentir el aire desde allí. Él no le dio una respuesta, así que ella decidió acostarse igual que él para no bloquearle el aire. Natsuki se acostó a su lado y levantó los brazos para que no se pegaran con su sudo. Poco a poco se fue quedando dormida. Tamiyo, desde donde estaba acostado, podía observar las axilas descubiertas de Natsuki. Verla así lo exaltaba demasiado. Le gustaba ver cada detalle de su axila y apreciarla mientras imaginaba escenarios atrevidos. Natsuki despertó y le preguntó a Tamiyo si quería jugar piedra, papel o tijeras, y dependiendo de quién perdiera, alguien debía comprar helados para los dos. Ella le dijo que había un sitio donde podían comprarlos cercano a donde estaban. Tamiyo accedió a jugar con ella. De todos modos, estaban aburridos, sin mucho que hacer. Natsuki fue la perdedora del juego. Ahora ella debía invitarle un helado a Tamiyo. Aceptó su derrota y se levantó para ir a buscar los helados. Tamiyo pensó que ella era un poco mala jugando ese tipo de juegos. Al levantarse pudo ver varias gotas de sudor en el piso. Eran de la axila de Natsuki. Al levantarlas del suelo, Tamiyo no podía creer lo que veía. Él tomó una toalla húmeda y decidió limpiar el sudor del suelo para que no se manchara luego de estar allí mucho tiempo. Pero en el fondo, él quería tener contacto con la gota de sudor de Natsuki. De alguna manera, eso le parecía sensual y atrevido, tocar lo que salió directamente de su axila. Natsuki volvió a entrar al salón. Dijo que había olvidado su cartera y no tenía dinero para comprar los helados. Ella le pidió a Tamiya que le prestara un poco de dinero para cumplir la apuesta. Tamiyo, al verla, se ofreció a comprar él mismo los helados y salió corriendo inmediatamente de allí. Él huyó para que ella no pudiera ver la emoción que tenía expuesta en sus pantalones después de casi tener contacto con su sudor. Natsuki estaba feliz de no tener que gastar dinero en los helados y le agradeció a Tamiyo por invitarlos, aunque ella hubiera perdido. Ella se lanzó al suelo del salón y subió sus brazos sobre su cabeza. Estaba extremadamente relajada y aliviada. Sentía que Tamiyo era una chica muy amable y servicial. Mientras sus brazos estaban sobre su cabeza, su sudor cayó al suelo una vez más. Unas horas más tarde, Tamiyo se encontraba solo en el club de literatura. Él se sentía en completa paz. Ese lugar era mucho más cómodo para él que su propia casa. Mirando a la puerta, él sabía que en cualquier momento Natsuki llegaría a pasar tiempo con él. Pero alguien más abrió la puerta. Para la sorpresa de Tamiyo, no había señales de que fuera Natsuki, pero sí era alguien inesperado para él, ya que esta persona no frecuentaba su club. Era su amiga Sonoya. Él le dijo a Sonoya que lo asustó un poco al entrar de forma tan misteriosa al salón. Él le preguntó si ella necesitaba algo, ya que le parecía extraño que ella pasara al salón de literatura. Ella le dijo que solo estaba allí para devolverle el manga que tomó prestado de él hace un par de días. Tamiyo le dijo que pudo haber pasado al día siguiente, cuando él no estuviera allí, pero ella le recordó que al día siguiente no tenían clases. Observando el salón, ella le dijo que no pensó que él habría cubierto ese sitio con sus cosas. Más que un salón de un club, parecía ser la habitación de Tamiyo. Sonoya tomó asiento en el cojín que era de Natsuki. Tamiyo se estremeció un poco al verla sentarse allí. Ese sitio era reservado para Natsuki. Él le dijo que él había comprado el cojín, pero lo compró solo para que Natsuki se sentara en él. Ella no le creía ni una palabra. Le parecía imposible que una chica como Natsuki accediera a estar en su club aburrido. Ella pensaba que él solo estaba imaginando que todo eso ocurrió. Sonoya le mencionó sarcásticamente que ella recordaba que él le dijo que Natsuki había entrado al club sin ser invitada. Ella le reclamó a Tamiyo por aún seguir creyendo y afirmando que Natsuki era su compañera del club cuando jamás la veía junto a él. Le dijo que tenía que dejar de seguirse engañando a sí mismo y a los demás. Tamiyo le aseguró que él no le mentía y que todo eso sí había ocurrido. Sonoya estaba impresionada con el nivel de locura que Tamiyo estaba sufriendo. Él había comprado un cojín para que su amiga imaginaria se sentara en él. Sus fantasías habían llegado muy lejos.
Tamillo le dijo frustrado que si no le creía, se quedara y podría ver que pronto llegaría Natsuki, cruzando por la puerta del salón, y ella vería que él hablaba con la verdad. Ella llegó a la conclusión de que Tamillo quería que ella se quedara porque se sentía un poco solo. Nadie entraba a su club nunca, así que ella accedió a hacerle compañía por un rato. Tamillo estaba dispuesto a mostrarle que ella se equivocaba. Él estaba un poco preocupado. Había pasado 1 hora desde que llegó Sonoya y Natsuki aún no aparecía por ninguna parte. Temía que le hubiera pasado algo. Tamillo le explicó a Sonoya que ella usualmente ya debería haber llegado. Le dijo que ella se sentaba allí en ese cojín a leer mangas y a veces se acostaba en el suelo y tomaba siestas. Sonoya podía ver la locura en los ojos de Tamillo. Ella estaba segura de que él estaba actuando como una persona delirante. Debía sacar de ese trance a su amigo, pero no sabía cómo hacerlo. Ella se levantó del cojín y le dijo a Tamillo que debía volver a casa. Quería alejarse de él, no confiaba en su juicio y si se quedaba, no sabría qué pasaría. Tamillo le rogó que esperara un poco más. Le dijo que Natsuki debía estar a punto de llegar, pero Sonoya se negó. Le dijo que debía trabajar en el turno de la tarde y si esperaba más, se retrasaría. Sonoya se volteó para tomarlo por los hombros y mirarlo fijamente. Le dijo que como amiga debía darle un consejo que sonaría un poco duro, pero era necesario que lo escuchara. Le pidió que fuera al hospital para que se asegurara de que todo estaba bien en su cabeza. Tamillo le dijo que no era necesario. Le aseguró que él estaba bien y que él se sentía normal. Ella, aún sin creerle, se alejó de él y le dijo abriendo la puerta que no importaba lo que pasara en su cabeza. Ella seguiría siendo su amiga. Tamillo no podía creer que justo ese día Natsuki no apareciera para hacerlo quedar como un loco. Él empezó a cuestionarse si realmente estaba bien, o si tal vez todo lo que pensó que ocurría con Natsuki era parte de su densa imaginación. Una Natsuki con una cara sonriente entró por la puerta del salón y saludó a Tamillo. Él inmediatamente la tomó de los hombros y comenzó a moverla de lado a lado. Tamillo quería comprobar si ella era real y no formaba parte de sus fantasías. Le preguntó si ella estaba allí con él o si él estaba soñando despierto. Natsuki no entendía qué le ocurría. Él parecía fuera de sí. Él le dijo a Natsuki que ese día había llegado extrañamente tarde. Ella le explicó que la entrenadora la había atrapado antes de escaparse y tuvo que hacer la práctica completa. Bromeando mientras reía, ella le preguntó si él moría tanto por verla que le preocupaba que no llegara. Tamillo le gritó molesto que lo que le frustraba era haber tenido que esperar tanto tiempo por ella para empezar las actividades del club. Natsuki se sentía un poco halagada de que Tamillo la hubiera estado esperando. Ella pensaba que a él le daba lo mismo si ella iba o no. Pero ahora sabía que, de cierta forma, a él le importaba que ella llegara a verlo y la esperaba para pasar el tiempo juntos. Ella le prometió a Tamillo que la próxima vez haría todo lo que estuviera a su alcance para llegar justo a la hora y así poder compartir su tiempo juntos. Tamillo le agradeció por decirlo y le dijo que por favor se comprometiera en serio a lograrlo. Unas horas habían pasado. Tamillo estaba dibujando en su cuaderno, pero tenía un gran dilema en su cabeza que deseaba resolver. Natsuki se paró a su lado y le preguntó si estaba dibujando. Él le dijo que era para una tarea de una asignatura. Le dijo que su profesor le pidió que dibujara lo que él quisiera, pero que su dilema era que no sabía qué dibujar. Él le preguntó a Natsuki si ella creía que uno de sus fuertes era el dibujo. Ella le respondió que no era para nada buena en eso. En un pasado tomó clases de música, pero nunca entendió mucho del arte de ilustrar. Ella le dijo que estar encerrado en el salón no le ayudaría a encontrar inspiración. Le dijo que quizás deberían salir de allí. Tamillo le dio la razón. Tal vez afuera podría encontrar algo que dibujar. Los dos por fin salieron juntos del salón del club. Era la primera vez que hacían eso. Tamillo se percató de que el calor que hacía afuera era abismal. Natsuki miró unas flores y le sugirió a Tamillo que quizás funcionaría dibujarlas si quería, pero él le respondió que eran muy complejas de hacer y que requeriría mucho esfuerzo. Tamillo le dijo que no disfrutaba dibujar cosas que no le interesaba ver. Debía ser algo de alta calidad para que él quisiera plasmarlo en papel. Natsuki, bromeando, le dijo que era demasiado egocéntrico con sus dibujos. Él miró a Natsuki y consideró dibujarla. Ella sería la musa perfecta para un artista. Era tan atractiva que le provocaba hacerle 1000 esculturas y diseños inspirados en ella. Su cuerpo era delgado pero musculoso. Ella era un espécimen sin igual. Empezó a considerar seriamente dibujarla. Las ventajas de hacerlo eran mucho más que las desventajas, pero temía ser demasiado osado al preguntarle si querría que él lo hiciera. Tamillo no dejaba de mirarla. Él imaginaba las diferentes maneras en que podría ilustrarla. Ella se dio cuenta de su mirada intensa y se preguntó por dentro qué era lo que le interesaba para observarla tanto. Tamillo le preguntó, nervioso, si alguna vez ella había considerado ser modelo artística.
Él vio la expresión de confusión en la cara de Natsuki y prefirió desistir de sus intentos y abortar el plan de preguntarle si quería ser dibujada. Natsuki logró entender lo que Tamiyo quería decirle. Ella le respondió que estaría dispuesta a posar para él, pero le preguntó si tal vez no sería terriblemente aburrido pasar horas dibujándola. Él le preguntó si ella estaba completamente segura de que quería ser su musa. Ella accedió a permitir que él la dibujara. Tamiyo estaba perplejo. Él tendría la oportunidad de ilustrar uno de los cuerpos más deseados de toda la escuela. Él le dijo que si ella se lo permitía, él adoraría plasmarla en papel. Estaba intentando calmarse un poco. Se recordaba a sí mismo que lo que haría sería por el arte y no por sus deseos hacia ella. Al empezar a hacer trazos de Natsuki en su cuaderno, se prometió que debía abstenerse de tener ningún sentimiento o pensamiento deplorable o subido de todo al dibujarla. Debía controlarse y respetar el arte. Natsuki le preguntó si estaba bien si solo se mantenía parada como estaba, o si sería mejor si hacía alguna pose para él y así hacer el dibujo más interesante. Tamiyo procedió a imaginar la cantidad de poses diferentes que ella le podría ofrecer, y empezó a sentirse emocionado por cada una de ellas. Él no dudó en darse un golpe a sí mismo para parar de imaginarla en situaciones comprometedoras. Después de eso y dejando un moretón en su mejilla causado por su propia mano, le dijo a Natsuki que era mejor si se mantenía con la mirada como estaba, sin posar. Trazo por trazo, Tamiyo se iba sintiendo cada vez más nervioso. Él debía observar cada parte del cuerpo de Natsuki para poder dibujarla a la perfección y eso lo tentaba demasiado. Pero fue profesional y se concentró en solo ilustrarla sin mirarla con otros ojos. Al comprometerse, empezó a trabajar con rapidez y destreza. Él le dijo que ya había terminado después de unos cuantos minutos. Ella le pidió que le enseñara su obra maestra. Tamiyo volteó el dibujo y le mostró una gran ilustración de los abdominales de Natsuki. Ella parecía visiblemente molesta al notar que él no dibujó su cara, solo eran sus abdominales. Se sintió ofendida de que no quisiera ilustrar más partes de ella. Tamiyo se disculpó con Natsuki, le dijo que realmente quería dibujarla completa, pero había llegado a su límite. Tamiyo pensaba que era demasiado difícil tratar de dibujar su cara o sus atributos y curvas, porque entonces tendría que observarlos mucho tiempo para detallarlo de la forma que se debía. Y él no podía resistir verla así por un tiempo prolongado. Natsuki le dijo que si le entregaba eso al profesor, probablemente fallaría en la clase. Le entregaría un trabajo sin terminar. Ella creía que debía dibujarla por completo. Unas horas más tarde, Tamiyo logró llevar su dibujo de Natsuki a la exposición de arte en su clase. El profesor estaba observando los trabajos y dando las notas y las críticas públicamente a todo el salón. Al ver el dibujo de Tamiyo, el profesor no paró de darle halagos. Le dijo que podía ver lo mucho que esmeró en ilustrar perfectamente cada abdominal. El profesor le aseguró que él podía ver el alma de un artista en ese dibujo y que era un magnífico trabajo. La mejor pintura de la clase se la llevó Tamiyo ese día, pero él aún no podía entender cómo es que le dieron el primer lugar con ese tipo de dibujo. El profesor le preguntó si no le importaría si él colgaba su cuadro en la sala de arte de la escuela. Le dijo que él creía que merecía la pena que todos los estudiantes lo vieran y lo apreciaran tanto como lo hizo él. Tamiyo se quería rehusar, pero ya era tarde. Su dibujo ya estaba expuesto para que todos lo vieran.